Comprender las diferencias y características de los problemas que enferman nuestra sociedad y cómo manejarlos adecuadamente para mejorar la calidad de vida de quienes lo experimentan es lo que a continuación compartimos en las sabias recomendaciones del pastor Rafael Felo Vázquez en Desafíos Actuales. Bendiciones de parte del Señor en este nuevo día que nos regala Dios a cada uno de nosotros. Qué bendición compartir contigo nuevamente en este tu programa Desafíos Actuales. Cada mañana, cada tarde, cada día es un gozo compartir con cada uno de ustedes. Este es el programa, la oferta radial de 96.9. que tiene programación durante toda la semana, pero esta es tu oferta radial de Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, por misericordia del Señor, pastor en la Iglesia de Dios Pentecostal en la Parguera de Lajas y presbítero del distrito de Mayagüez. Una bendición hermosa el conocer, el escuchar, el leer tus mensajes, tus llamadas, recibir tus llamadas, y qué bueno que la programación de este día o de este espacio es de bendición para tu vida. Oro al Señor para que cada vez que tengamos la oportunidad de compartir con ustedes, haya algo que pueda bendecirte, haya algo que pueda edificarte. Y es una responsabilidad delante del Señor. Qué bueno que así sea. Saludos a cada hermano que durante la transmisión y después de la transmisión se comunica con nosotros. Un abrazo, valoro y honro a cada uno de ustedes en el nombre del Señor. Y llegamos aquí, es un día lluvioso, pero estamos aquí celebrando a Cristo. Y qué bueno que tenemos expectativas de cosas nuevas, de cosas grandes. Y estamos en este programa que, como hemos dicho cada lunes, el tema del programa son desafíos que enfrentamos en el siglo XXI, desafíos como personas, desafíos como familia, desafíos como iglesia y desafíos como postulados teológicos. Los desafíos que encontramos y que tenemos. Hoy quiero cerrar una serie que comencé hace dos lunes. Si no estuviste presente, te puedo recomendar que vayas al Facebook de 96.9 o al Facebook personal de tu servidor, Rafael Felo Vázquez Urquía, y allí puedes encontrar el episodio 1, el episodio 2 y el episodio 3 de esta serie de Venciendo la batalla en la mente. Así que hoy quiero cerrar esta serie con el tema Mentes Renovadas. Y el desafío en el asunto personal es que nosotros tenemos una lucha, y la lucha más grande es en nuestro pensamiento, en nuestra mente, y el postulado que hemos presentado, o la tesis que hemos presentado, es que Dios está más interesado en cambiar mis pensamientos que en cambiar mis circunstancias. Es lo que hemos ido hablando en los últimos 2 programas anteriores. Y hoy queremos concluir ese tema. Nosotros en muchas ocasiones, y es lo que hemos planteado durante esta serie, queremos que Dios cambie las circunstancias, sin intención de que Dios nos cambie a nosotros. Si Dios cambia las circunstancias y nosotros no cambiamos, vamos a repetir los mismos patrones en diferentes circunstancias. Por eso Dios nos quiere cambiar a nosotros. Dios quiere cambiar nuestra forma de pensar. Dios quiere cambiar nuestros pensamientos. Porque independientemente las circunstancias cambien o no, nosotros ya hemos cambiado. Y la base bíblica que hemos usado en los pasados programas y hoy concluimos es Romanos, ¿verdad? Capítulo 12, versos 1 y 2 y 3, en la renovación de nuestro entendimiento por medio de la palabra, para conocer la voluntad de Dios. Así que hay 2 vertientes particulares en esa renovación del entendimiento, porque hoy queremos enfatizar en el verso 2, mentes renovadas. Hay 2 formas en que la mente se puede renovar. Y es lo que vamos a discutir, y luego vamos a ver cómo la mente renovada cambia mi perspectiva como cristiano, como creyente. Pero lo primero que tengo que hacer es renovar mi mente. Hay 2, según la porción bíblica de Romanos, hay 2 formas de que la mente sea renovada. Y la primera es conociendo la voluntad
de Dios. Y cuando yo tengo la voluntad de Dios se tiene que analizar desde dos perspectivas también. La voluntad de Dios es la primera perspectiva, la voluntad de Dios. En concepto genérico, la voluntad general de Dios. Esa voluntad de Dios es la voluntad que implica a todo creyente. Es la voluntad que la encontramos expresada en las Sagradas Escrituras. En la palabra no vas a encontrar tu nombre. No vas a encontrar Rafael Felo Vázquez, te quiero llamar para pastor. No recuerdo ningún pasaje bíblico donde aparezca un nombre particular de lo que va a hacer. En la palabra de Dios, ¿qué encontramos? Encontramos las tareas, el llamado general que tienen que cumplir todos los creyentes en Cristo por el hecho de ser hijos de Dios. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es nuestra santificación. La voluntad de Dios es que nos apartemos de la fornicación. La voluntad de Dios es que cumplamos como rol de iglesia. Y no te hace falta que venga un profeta, no te hace falta que venga alguien a decirte qué hacer, porque la voluntad de Dios está expresada en la Biblia. Como hemos dicho en programas anteriores, la función de la iglesia son 4. Adoramos, evangelizamos, edificamos y servimos. Ya esto lo hemos repetido anteriormente. Esa es la voluntad de Dios. No tiene que venir ningún líder, ningún pastor, ningún evangelista, ningún profeta. Tiene que venir a decir a que adores. Nadie tiene que venir a decirte a que evangelices. Nadie tiene que venir a decirte que sirvas y que edifiques. El problema es que tenemos una generación de creyentes que está esperando que Dios le diga lo que tiene que hacer. La voluntad de Dios ya está expresada. Y como hijos de Dios, debemos obedecer a la voluntad de Dios. Me sorprende que en las iglesias podemos encontrar personas que no adoran. Podemos encontrar personas que no evangelizan. Podemos encontrar personas que no edifican. Y podemos encontrar personas que no sirven, pero quieren que Dios los llame a un ministerio. Quieren recibir un llamado. Lo primero que tenemos que hacer es el llamado de Dios en la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese? Separación, consagración, edificación, adoración, servicio, evangelización, purificación. Y esa es la voluntad de Dios. Está expresada en la palabra de Dios. Ahora, dentro de la voluntad de Dios hay una parte particular, es una área en particular, y es la voluntad específica o particular de Dios. Y esa es una segunda forma de ver la manifestación de la voluntad de Dios. Esta es la que apunta a cosas individuales, a cosas personales de cada uno de los creyentes. Y esta forma de voluntad de Dios no está expresada en la Biblia. Porque en la Biblia no aparece que yo voy a ser pastor. Esta forma, que es un trato particular, personal, donde Dios escoge esa voluntad particular y específica de Dios, la única forma de conocerla es a través del Espíritu Santo. Él es el que nos mueve, el que nos hace entender el propósito específico que Dios tiene para cada uno de nosotros, para cada miembro del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que regularmente llamamos el llamado de Dios. Pero usé el término llamado en la primera parte porque yo quiero que sepas que el llamado de Dios es hacer la voluntad de Dios, la que está expresada en la Biblia. Pero aparte de hacer la voluntad de Dios, Dios ha diseñado planes y propósitos para cada uno de ellos. Él es, solo Dios, a través del Espíritu Santo, el que nos ayuda a descubrir nuestros dones, a descubrir nuestros talentos, a descubrir el camino por el cual nosotros vamos a caminar y por donde Dios nos va a usar. Por eso tenemos que decir que, en definitiva, la voluntad específica es lo que conocemos como el propósito designado de Dios para mí. Propósito no es lo que yo hago.
lo que yo hago es el canal para cumplir el propósito de Dios. Yo soy pastor. El propósito de Dios es más que ser pastor. La pastoral es el canal que Dios me dio para yo cumplir con el propósito que Él me asignó. Y ahí tenemos que tener comunión con el Espíritu Santo para conocer los designios de Dios para nuestras vidas. Dice Pedro, cada uno use el don que se le dio conforme a la multiforme gracia de Dios. Así que implica que a cada uno se nos entregó algo particular que tenemos que usar para gloria de Dios, porque los dones tendremos que rendir cuentas a Dios por lo que nos ha dado. Ahora, para ir cerrando este punto de la voluntad de Dios, porque yo soy transformado y mi mente es renovada cuando yo conozco la voluntad de Dios, cierro este punto, y es que los dos aspectos de la voluntad de Dios, que implica la voluntad de Dios completa y la particular, no pueden ir separados. No puedes venir y decirme que el Espíritu Santo te habló a que te divorcies de tu esposa para casarte con una más joven. Tú no puedes decirme que el Espíritu Santo te habló a que vayas a robar un banco para bendecir a alguien. Tú no puedes decir. Y entonces hoy tenemos un problema de gente que dice que Dios le dijo algo que no es compatible con la voluntad de Dios expresada en la Biblia. Así que mi mente renovada, cuando la voluntad particular, el descubrimiento de mi propósito, va acorde con la voluntad perfecta de Dios. Hoy tenemos personas hablando de que Dios le dijo algo que cuando tú lo miras no es compatible. No es compatible. Permíteme un paréntesis. Tengo una dificultad cuando la gente dice que Dios me habló para irme de esta iglesia a otra iglesia. La iglesia es una sola. La iglesia es una sola. Y usas que Dios te dijo para una decisión personal. Hay razones saludables para moverte de una iglesia. Puede ser distancia. Puede ser que tengas niños y en la iglesia no hay un programa para niños. Puede ser que tengas jóvenes y en la iglesia no hay un programa para jóvenes. Puede ser que no estés de acuerdo con la visión de la iglesia. Son razones saludables para moverte de una iglesia. Pero queremos espiritualizar y decir que Dios me dijo, que Dios me habló. Sí, en cuanto a ministerio es una cosa distinta, pero cuando hablo de laicos, la iglesia de Dios es una sola. Y lo que yo hago en esta iglesia de Cristo, lo voy a hacer y me voy a otra iglesia, es la misma iglesia. Tenemos diferentes templos, tenemos diferentes denominaciones. Cuando yo entiendo razones saludables para moverme de una iglesia, lo hago de forma correcta y saludable, a través de la bendición del pastor. Lo hago a través de la forma correcta y no de forma incorrecta. En Argentina, cada día se mueven 40.000 personas de una iglesia a otra, cada domingo más bien, 40.000. Y hoy tenemos un movimiento donde hay personas hablando de moverse del país, de moverse para diferentes cosas y adjudican que es la voluntad de Dios que les habló. Y cuando uno mira, vienen a fracaso. La voluntad de Dios siempre es perfecta. Siempre es perfecta. Y Dios, cuando nos va a hablar, lo hace de forma correcta, lineal. Tampoco creo en que Dios me hable que voy a ser pastor de Parguera hoy y en 2 meses me diga que llegó mi tiempo de salida. Dios no es un planificador que improvisa. Dios tiene un plan establecido desde antes de la fundación del mundo. Por eso es importante, mi mente es renovada cuando yo conozco la voluntad de Dios, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Así que su llamado a mi parte particular tiene que estar de acuerdo a la voluntad expresada en la palabra del Señor. Así que si lo que Dios me está mandando a hacer no es compatible con lo que está escrito, cambia de sintonía porque tu oído está escuchando una emisora que no es la correcta, no es la emisora del Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo está presente, no hay confusión, porque su voluntad es perfecta. Así que una forma en que mi mente es renovada es conociendo la voluntad de Dios. Y cuando yo conozco la voluntad de Dios, yo cambio desde adentro.
mi perspectiva de visión cambia, mi cosmovisión cambia, mi acreditación como cristiano cambia, mi fidelidad a Dios cambia porque tengo una mente renovada, una mente cambiada. Cuando yo hablo con matrimonios y trabajando con ellos más de 20 años, me di cuenta de que ese primer amor es hormonal, ese primer amor es de atracción, y eso es correcto, es sano. Y los primeros, los matrimonios que tienen pocos años, cuando le preguntas qué le dices a tu pareja, hablan de cosas físicas. Me encanta cómo es hermosa, él es muy guapo, esto y lo otro. Pero cuando pasan los años, la gente empieza a añadir razones para amar. Empiezan a decir, es considerado, es atenta, es cariñoso, es responsable, me cuida mucho. Y es que tu mente va cambiando. No es que te deja de gustar, sino que añade razones porque tu mente va cambiando. Y esa mente cambiada de amor permite que circunstancias adversas no sean tan fuertes para destruir la relación de matrimonio, y luchan por eso. Cuando mi mente en Cristo es renovada, a pesar de la aflicción, yo camino creyendo en servirle a Cristo. Así que para cerrar este primer punto de cómo renuevo mi mente a través de la voluntad de Dios, tenemos que analizar algo fundamental, y es que para cumplir nuestros llamados, que son la voluntad particular de Dios, no estamos solos, porque Jesús está con nosotros, nos dejó al Paracleto, prometió acompañarnos en cada momento de la vida, y además de Dios que está con nosotros, tenemos la iglesia de Cristo que nos acompaña. Ahora, la otra parte, cómo renuevo mi mente, está en Romanos capítulo 12, verso 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, que es buena, aceptable y perfecta. Así que discernir la voluntad de Dios, asumo una mente renovada y asumo que la voluntad de Dios está en mí. Permíteme un detalle final. Cuando asumo la voluntad de Dios, acepto el mandamiento de Cristo. Pero no es para el mandamiento literal que dice no matarás, porque a mí no me hace falta una mente renovada para aceptar que no matarás es correcto y para ver que no es un delito. No hay que tener una mente renovada para ir en contra de la voluntad de Dios. Cuando Pablo escribe a Romanos 12:2, lo que está diciendo es que necesitamos tener una mente renovada para que produzca en nosotros una dirección a una vida que Dios apruebe y bendiga, porque cumplo con la voluntad de Dios. Porque yo decir, no matarás, pues todo el mundo sabe que aun los asesinos saben que están haciendo algo ilícito, ilegal. Pero yo quiero decirte que la voluntad de Dios es mucho más que eso. Es que yo manifieste una vida de acuerdo a esa voluntad. Por eso esto nos lleva a que la mente es renovada por medio de la palabra de Dios. Así que cuando dice somos transformados por medio de la renovación de nuestra mente, lo que está diciendo, empapa tu mente, marina tu mente. Si somos chef, marina tu mente, satura tu mente con la palabra de Dios. La mente cristiana tiene que ser moldeada por la palabra de Dios, orando, buscando dirección, para que Dios forme una mente renovada. Así que conocer la voluntad de Dios renueva mi mente, y por otro lado, conocer la palabra de Dios le da forma a mi mente renovada. Yo necesito tener una mente renovada para tener una vida bendecida y aprobada por Dios. El resultado de un cristiano fiel y verdadero es que su vida viva a la par de la voluntad de Dios. La única forma de yo someterme es con una mente renovada a aceptar a Dios. Ahora, ¿por qué es necesario que yo tenga una mente renovada? Y aquí quiero compartir qué produce una mente renovada. Resumo esta primera parte, que la mente renovada es producida conociendo la voluntad de Dios y empapando mi vida de la palabra de Dios. La santidad externa tiene que ver conmigo. La santidad interna tiene que ver con el Espíritu Santo obrando en mí y arrancando mi concupiscencia, doblegando mi naturaleza pecaminosa.
Pero la santidad externa es decisión mía. Yo cambio la forma de hablar por el conocimiento de la palabra. Yo cambio la forma de mirar por el conocimiento de la palabra. Yo cambio la forma de resolver conflictos por el conocimiento de la palabra. Yo cambio la forma en que me visto por el conocimiento de la palabra. Yo cambio la forma de ir o no ir a un lugar por el conocimiento de la palabra. Esa santidad exterior, que es la manifestación de mi vida, se refleja en una decisión, en una mayordomía. Cuando yo no reflejo una conducta cristiana correcta, es que no tengo una mente renovada, porque la mente renovada se empapa por la palabra y produce una vida bendecida y aceptada por Dios. Por eso es que entonces me es una carga servir a Dios, porque mi mente no ha sido renovada. Por eso es una carga tener una vida cristiana. Pero cuando mi mente ha sido renovada por la voluntad de Dios y por la palabra de Dios, es un deleite servir al Señor. Se nace, se sale. Tu vida es lo que hace. Por eso cuando tu mente es renovada y estás en un grupo de trabajo o de estudios y alguien hace un comentario de doble sentido que produce risa, porque no es que no produce risa, que produce risa, tú decides no compartir la risa porque tu mente fue renovada y sabes que eso no te edifica. No tiene que haber nadie para decírtelo. No tiene que haber nadie para supervisarte. No tiene que haber nadie para decirte que no lo hagas. Por eso, cuando tú tienes una mente renovada y eres un hombre masculino, tú miras a la hermana con respeto, con cuidado, porque tu mente fue cuidada. Y no hay nadie que te diga, no mires así. Y porque es el Espíritu el que te cambia. Por eso es importante la mente renovada. Así que esa mente renovada es por conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, y conocer y empaparme por la palabra de Dios. Y la pregunta que queda en esta segunda parte, ¿por qué yo necesito una mente renovada? Te toco el primer punto antes de la pausa, y es que la mente renovada toma en serio los dones espirituales. Lo toma en serio. Hay una dificultad, hay un desafío que tenemos, y es que las personas quieren tener dones espirituales, participar en la iglesia sin cambiar el carácter. Hay personas que quieren fluir en ministración, están ansiosos de llamados, pero no quieren cambiar su vida licenciosa. No quieren cambiar una vida que está amarrada al pecado. Entonces, cuando tengo la mente renovada, yo tomo en serio lo que es el depósito de los dones espirituales en mi vida. ¿Y cuáles son esos dones? Dios te está llamando a hacer algo y Él te equipa para hacerlo. Y ese equipamiento es de Dios. No es solamente tomar un micrófono, ponerme una corbata. Es que Dios me regaló un equipamiento para yo hacer algo que Él me pidió que yo hiciera. Estamos en esto de Mentes Renovadas, en tu programa de Desafíos Actuales. Y te pido que si es de bendición lo compartas con alguien, porque necesitamos una mente renovada. Dios te bendiga. Qué bueno que continúas en sintonía con tu programa Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía. Mañana gloriosa, donde compartimos pensamientos que reflejen o que produzcan pensamiento crítico en la vida de cada uno de nosotros. Estamos cerrando una serie de Venciendo la Batalla de la Mente, y en el día de hoy renovando Mente Renovada como desafíos personales en nuestra lucha para ser cristianos según la palabra de Dios. Gracias a cada hermano que está conectado, que está compartiendo, a los pastores que nos están enviando saludos, Pastor Beni, Pastora Grisel Álvarez, gracias por estar en sintonía con nosotros. Un abrazo en el nombre del Señor. Estamos en Mentes Renovadas, y en la primera parte hablábamos que la mente se renueva por dos formas, y es conociendo la voluntad de Dios y empapando nuestra vida con la palabra de Dios, usando de base Romanos capítulo 12, versículo 2, renovando nuestra mente para ser transformados. Y ahora estamos en la parte final, ¿por qué me es necesario una mente renovada? Y el primer punto que empezamos a hablar antes de la pausa es que la mente renovada toma en serio los dones espirituales. Y hablábamos cuando cerramos hace unos minutos
que los dones espirituales es el equipamiento que Dios me entrega para yo cumplir una asignación que Él me dio. Esa voluntad particular, esa voluntad personal, que Dios me asigna algo, Dios no me envía solo, sino que me envía equipo, un equipamiento. Y ese equipamiento son los dones que Pablo y Pedro mencionan. Están en Romanos capítulo 12, están en Corintios capítulo 12 y están en Efesios capítulo 4. Y Pedro en el capítulo 4, versículo 10 dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Es lo que son los dones. Son gracia encarnada, multiforme gracia de Dios en las personalidades humanas que debemos usar para el cumplimiento del llamado y para bienestar de la iglesia. Así que sabemos que los dones son el equipamiento que Dios nos da. Y cuando tienes una mente renovada, tú tomas en serio eso. Y cuando yo tomo en serio lo que Dios me da, yo vivo a la altura de lo que Dios me da. Vivo a la altura del llamado, vivo a la altura del derramamiento del don, vivo a la altura de la manifestación que Dios tiene, sabiendo que le rendiré cuentas por la administración del don que Dios me dio. Sean administrativos, sean espirituales, sean ministeriales, cada uno use el don que se le ha dado para que sirvamos los unos a los otros de acuerdo a la gracia de Dios. Número 2, una mente renovada toma en serio las necesidades que hay en el mundo y los mueve de forma profunda a accionar. Hay un coro viejo, ya casi no se canta, que decía que por ella yo me desvelo. Soy deudor de las almas que se van sin salvación. Y por ella yo me desvelo. En un momento, en una conferencia de oración, yo decía que ese coro lo cantábamos todos, pero algunos mentían al cantarlo. Porque tenemos dentro de la comunidad de fe personas que no se interesan en las almas que se pierden y mucho menos se desvelan. Por eso es que las actividades evangelísticas no son tan concurridas como los conciertos. Porque si todos tuviésemos una mente renovada, y aquí esto va a doler, ouch, si toda la iglesia tuviera una mente renovada, toda la iglesia tuviera un sentido de urgencia por las necesidades que hay en el mundo, por la salvación, y todos nos moveríamos a cambiar esas necesidades. Ahora te das cuenta por qué es importante tener una mente renovada, porque podemos tener mucha feligresía que viene porque se siente bien en el culto, porque la adoración es hermosa, porque me gusta la palabra, lloro, me río, me abrazan, pero mi mente no ha sido renovada y no regreso hasta el próximo domingo o hasta 2 semanas, porque tengo algo que hacer. Si nosotros hemos pensado sobre las implicaciones que tiene Romanos, capítulo 12, versículos 6 al 8, cuando se habla de una lista de estos dones, dice, el que exhorta, hágalo en la exhortación. El que da, hágalo con liberalidad. El que dirige, que lo haga con diligencia. El que muestra misericordia, que lo haga con alegría. Ahora, todo cristiano se supone que exhorte. Todo cristiano se supone que sea generoso. Todo cristiano se supone que muestre misericordia. Todo cristiano se supone que manifieste estos dones. Hay un video en las redes sociales que es muy interesante, donde ponen a una persona con un impedimento. Puede ser que tenga una mano enyesada, puede ser que tenga una mano quebrada, tratando de amarrar su zapato en un centro comercial. Y pasa una gran cantidad de personas que lo miran y nadie se dobla a ayudarlo. O una persona en sillón de ruedas tratando de subir un peldaño en la acera y pasa la gente y lo miran y lo desvían y nadie lo sube. Hemos perdido la sensibilidad. Hay un video
no recuerdo si fue el 2022 o el 2023, en la despedida de año, donde está todo el mundo grabando el contagio regresivo y viendo los fuegos artificiales y viendo las luces de despedida de año, y todo el mundo está con un celular grabando y nadie gritó y nadie abrazó. Todo el mundo estaba mirando los fuegos artificiales y el reloj llegando hasta las 12 de la medianoche. Y esto crea una crisis, esto crea una bandera roja, porque hemos perdido la sensibilidad de lo que implica una despedida de año, que es celebrar con tu familia, con tus hermanos, de abrazar, de celebrar. Eso pasa cuando mi mente no es renovada. Yo no manifiesto generosidad. Yo no manifiesto misericordia. Yo no estoy pendiente a la necesidad de mi hermano, de mi comunidad, de mi familia. Por eso, cuando tengo una mente renovada, tomo en serio las necesidades que hay en el mundo y a las mismas me mueven a que haga profundamente. Me parece que algunas personas estudiarían un conjunto de necesidades del mundo, un grupo de personas, una situación de crisis, y la compasión y la misericordia y la generosidad la tomarían como una alternativa. Dios, cuando renueva nuestra mente, le imparte a mi vida, le imparte a mi ser un sentido de compasión que tenía Cristo, porque Él miraba las necesidades del pueblo con compasión. Y así nosotros, al mirar con compasión las necesidades del que está a mi lado, me muevo a trabajarlo. Por eso Romanos 12:8 dice que el que muestra misericordia lo haga con alegría, lo haga como algo especial, lo haga con entendimiento. En una ocasión, alguien se fue de una iglesia, esto es una experiencia que escuché de alguien, porque entró una familia pobre a la iglesia y el ujier lo saluda y al momento busca un hand sanitizer y se limpió las manos. Y la familia lo vio. Y eso la familia lo entendió como un desprecio. El que trabaja con niños sabe que los niños van a derramar cosas. Los niños van a tener cosas que le van a salir por la nariz. Los niños van a llorar y el que trabaja con niños lo hace sabiendo que va a atender a un niño para que conozca el amor de Dios a través del cuidado tuyo. El que trabaja con ancianos, el que es ujier de la iglesia, el que sirve, cuando tiene una mente renovada, lo hace con amor, lo hace con intencionalidad, lo hace con tantas cosas. Y de momento, cuando no tenemos la mente renovada, yo no me percato de la necesidad de mi hermano. Si hay alguien que está bajo un aguacero, no vale decirle, voy a orar para que Dios envíe a alguien. Dios te envió a ti. No vale orar para que Dios envíe a ti, fue que te envió. Si ves a alguien que tiene una necesidad de hambre, voy a orar para que Dios te envíe comida. No, tú fuiste el que lo viste. Al tener la mente renovada, tú accionas a lo que vas a hacer y lo pasas allí. En una ocasión estaba en un servicarro comprando comida para mis hijos y había una mujer deambulante después de la salida de la ventanilla del servicarro pidiendo. Cuando yo pagué en la primera ventanilla, voy a la segunda ventanilla, de momento digo, por favor añádeme un combo para comprar a la persona. Cuando me dan el combo, los nenes me dicen, estábamos esperando que lo hicieras porque tú siempre lo haces. Y si yo no iba a comprar el combo, era el testimonio a mis hijos. Cuando le entregué el combo a la deambulante, ella lo botó porque no quería comida, quería dinero para drogas. Pero eso no cambió la intención de atender una necesidad. Y mis hijos fueron edificados para eso, para que vieran que la necesidad hay que atenderla. No vamos a proveer para drogas, pero sí puedo proveer para alimento, puedo proveer para abrigo y puedo hacer gestiones que tengo que hacer. Una mente renovada me hace sensible a conocer la voluntad de Dios a través de las necesidades de la gente. Número 3, la mente renovada toma en serio tus habilidades, sus habilidades. Y aquí entra el concepto que nadie tenga más alto concepto de sí que el que tiene que tener. No estoy pensando en los dones espirituales solamente.
No, estoy pensando en las habilidades prácticas que Dios te dio, que tú sabes que las tienes y las usas para edificar el cuerpo de Cristo. Tú sabes lo que tú eres. Tú sabes lo que tú eres bueno. Tú conoces tus habilidades. Y en ese contexto, en tu mente renovada, tú estás disponible para bendecir al pueblo de Dios, para ser útil en el campo, para ser útil a la obra del Señor. Porque esa mente renovada te hace disponible, sabiendo lo que sabes hacer. ¿Puedo ayudar? ¿En qué puedo comprometerme? Mira, te puedo colaborar. Permíteme ayudarte. Y de momento, nadie te tiene que solicitar. Nadie te tiene que buscar. Hay una disposición porque tu mente ya fue renovada. Y al saber que tú puedes ayudar allí, a atender allí, puedes decir con humildad, mira, yo sé trabajar con esto. ¿Necesitas ayuda? ¿Te puedo colaborar? ¿Me permites ayudarte? Y uno se convierte en colaborador y puede que tus habilidades sean más buenas que las personas que está trabajando, pero como tienes la mente renovada, te conviertes en ayudante y no en suplantador. No es a sacar a alguien de lo que está haciendo. Tú vienes a colaborar y conoces lo que te corresponde hacer. Y esa mente renovada te ayuda a ser efectivo en el nombre del Señor. Número 4, la mente renovada toma en serio el interés recurrente y creciente que tiene la conciencia de un lugar o de un pueblo. Me refiero a esto, a que cuando tienes la mente renovada, tú sabes, tienes conciencia, tienes interés por algo que Dios está haciendo en algún lugar. Tú no tienes que salir al campo misionero, pero hay una carga por algún lugar, hay una carga por un ministerio, y Dios está moviéndote a que trabajes en las misiones, porque tengo noticias, las misiones no es para la directiva misionera. Las misiones no es para el misionero, las misiones son para la iglesia. Las misiones es función de la iglesia, es la voluntad de Dios. Cuando tengo la mente renovada, yo empiezo a tener interés por alguien. De momento conozco a un misionero, conozco a alguien y se crea una conexión y se crea una relación y empiezo a orar y empiezo a llamar y empiezo a escribir. No has salido de viaje, pero ya tú has conectado porque tienes una mente renovada y identificas un lugar, una persona donde tú, a través de la oración, a través del consejo bíblico, a través de una llamada o a través de aportaciones, vas a bendecir. De momento empiezas a preguntar por un país, a buscar por un país, a leer por un país, a investigar por una nación y empiezas a revisar. Es que tu mente te ha ido dirigiendo a que ores por eso. Hace muchos años, en un viaje a Colombia misionero con Enjugas, fue el primer viaje de Enjugas que se hizo, Colombia y Venezuela, llegamos a Cúcuta y pasamos una situación muy particular donde nos querían dejar arrestados porque querían cobrarnos $2,000 a cada uno de los jóvenes para poder salir y no teníamos ese dinero, pero Dios intervino. Pero algo que Dios nos habló mientras estábamos esperando, mientras orábamos, era que Dios lo había permitido para que nosotros conociéramos lo que en aquel momento con la guerrilla pasaba a la iglesia, donde asesinaban pastores, quemaban templos, y que Dios iba a glorificar y íbamos a salir ese día, pero quería que viéramos algo de lo que pasa con la iglesia. Yo recuerdo que cuando yo salí de Colombia, mi oración por Colombia cambió completamente. Eso fue hace más de 30 años y regreso a Colombia este año por primera vez, pero la oración por Colombia fue diferente, porque viví en carne viva unas horas lo que la iglesia en Colombia vivía durante la guerrilla. La mente renovada empieza a tener una carga por algún lugar y las misiones es más que un culto misionero. Las misiones es más que banderas, es más que vestimenta y más que comida folclórica. Es que en cada nación Cristo se ha exaltado. Número 5, la mente renovada toma en serio el deseo creciente hacia la obra de Dios. Pablo le escribe a Timoteo a que los ancianos deben aspirar y desear la obra del ministerio. Y tomo ese principio para que puedas entender, para que encuentres el trabajo deseable, para que tu deseo crezca por servir al Señor, para que sea algo irresistible. Es un choque, me has escuchado decirlo, pero para mí es un choque que no puedo entender, de personas que dicen que van a tomar un año de vacaciones en el trabajo del Señor.
puede ser que estés enfermo o agotado y puede ser que cambies de funciones, pero el trabajo de Dios siempre es bueno. Entonces, la gente que tiene renovada es un deseo de trabajar por Dios. Yo no recuerdo haber estado un tiempo sin trabajar para Dios. No siempre he hecho lo mismo. He sido maestro de escuela bíblica, he sido presidente de jóvenes, he sido parte directiva, he sido en alguna área, pero siempre he estado trabajando. He participado en agrupaciones, he estado en diferentes áreas. No es que hagan lo mismo, no es porque hay momentos en que agota el trabajo, pero cuando tienes una mente renovada, tú siempre estás disponible al ministerio. Sí, y el ministerio no es el pastor o evangelista, el ministerio es el trabajo al Señor. No entiendo, o sea, cómo hoy en el siglo XXI hay personas que quieren tomar vacaciones del trabajo en el Señor. Y es importante, es que en la palabra de Dios en ningún momento he visto eso. Y tenemos que entender que tiene que llegar, Jeremías dice, decidí no hablar más en ti, pero había dentro de mí un fuego que yo traté de resistirlo, pero no podía. Yo sé que hay momentos que queremos renunciar, yo sé que hay momentos que nos vamos a cansar, pero respira, aspira a la presencia del Señor, renuévate, porque esa mente renovada te hace entender que pasa la página y mañana se renuevan sus misericordias y Dios está con nosotros y servimos laborando al Señor. Quiero compartir algo que compartí ayer en la instalación de la pastora Grisel y me llega a la memoria en este momento, y es que hay momentos que el trabajo que tú vas a hacer por el Señor, alguien no lo va a ver. Hay momentos que el trabajo que tú vas a hacer por el Señor, alguien no lo va a agradecer. Hay momentos que el trabajo que tú vas a hacer por el Señor, alguien no lo va a valorar. Y esa es una realidad. Triste, pero es una realidad. No siempre pasa, pero en momentos hay cosas que tú has hecho, que has visto que no ha sido valorado, visto o respetado. Pero tengo que decirte la otra parte. Todo lo que tú haces para Dios está en las crónicas de Dios. Y Dios te va a dar recompensa. Y uso la base bíblica, que un hombre llamado Mardoqueo libera al rey de que lo asesinaran unos eunucos y nadie se percató. Nadie se lo agradeció. Nadie lo tomó en cuenta. Pasó el tiempo, no sé cuánto tiempo. Pasaron los años, no sé cuántos años. Y un día, en esos días que es que Dios toma control, en que Dios interviene en la historia, de esos días en que Dios no son casualidades, es provocado por Dios, le da insomnio al rey y él manda que le lean las crónicas. Y en las crónicas se entera que Mardoqueo le había librado. Y le pregunta, ¿alguien ha honrado a Mardoqueo? No, no se ha hecho nadie. Y esa noche es que Dios es Dios. A mí me encanta el Dios que tenemos, que tiene tanto detalle tan particular. Que ese día que Amán venía a pedir que ahorcaran a Mardoqueo, ese mismo día el rey dice, pues toma a Mardoqueo y hónralo, poniéndole en el caballo real, la capa real, el cetro real, paséalo por la ciudad y lo honraron. Hoy yo vengo a decirte, amado hermano, cuando tienes la mente renovada, tú haces la voluntad de Dios siempre, aunque haya gente que no valore tu trabajo. Y ya me siento que estoy predicando. Aunque haya gente que no agradezca tu trabajo, pero está escrito en el cielo. Y el Dios nuestro no es que se le olvidó. A su debido tiempo, Él te va a dar recompensa porque Dios honra la fidelidad. Y fidelidad es caminar aun cuando no hay fuerzas. Cuando tengo la mente renovada, yo no suelto el arado. Cuando tengo la mente renovada, por eso dice que no es digno aquel que suelta el arado. No lo sueltes, la mente renovada. Es que yo sigo trabajando para Cristo. Y por último, la mente renovada, punto 6, toma en serio la afirmación y la confirmación de la iglesia local. Yo defiendo la iglesia de Cristo. Es esencial que seas parte de la iglesia local. Este movimiento de espiritualidad personal, que no me someto a nadie, eso no es de una mente renovada. La mente renovada es que yo me sujeto a un pastor, defiendo la confirmación de mi iglesia local. Es la forma normal de un cristiano. Es la única forma de que alguien conozca el campo misionero. Es la única forma de que alguien conozca el crecimiento ministerial. Es la única forma en que tú seas llamado a ejercer el ministerio. Es la única forma de ejercer la voluntad de Dios. Es la única forma. Es en el cuerpo de Cristo. Allí yo me hago discípulo. Allí trabajo. Y todo esto cierra que la mente renovada, cierro el último punto, quiere glorificar a Dios por encima de todo.
Todo lo que hagas, lo haces para gloria de Dios, no para mi gloria, no para el aplauso, no para la placa. Una mente renovada se enfoca en glorificar a Dios por encima de todo. Asegúrate de conocer la voluntad de Dios. Asegúrate de conocer la palabra de Dios y tu mente será renovada. Estoy convencido que nosotros caminamos a nuestra renovación de mente porque seremos transformados en lo que Dios quiere. Qué bueno que compartiste este tiempo conmigo. Qué bueno que te quedaste aquí. Si este programa te sirvió de edificación en algo, te pido que lo compartas con alguien para que pueda ser alguien más edificado y que cada vez el cuerpo de Cristo sea renovado para que el reino de Dios sea extendido. Gracias por tu sintonía. Este es el pastor Rafael Felo Vázquez Urquía, Pastor Felo, pastor de la iglesia de Parguera. Me puedes conseguir a través de la página de Facebook, de Instagram, por Rafael Felo Vázquez Urquía, o a través de aquí de la emisora que te hace bien 96.9 en su página de Facebook, o en el teléfono 787-380-4849, 787-380-4849. La gracia y la bendición de Dios que te abunde sobre tu vida, que tengas una semana bendecida y que veas el favor de Dios. Un abrazo, muchas bendiciones. Triunfo 96.9 FM presentó Desafíos Actuales con el pastor Rafael Felo Vázquez. Será hasta la próxima semana.